Bien, tercer bloque, se interrumpió el video, a pesar de mis intentos de hacerlo de manera más eficaz, eh, grabando no es tampoco sencillo. Sabrán comprender las dificultades de esta forma de comunicarnos. Entonces yo quería cerrar brevemente lo de Masuns leyéndoles la cita que constituye el relato oficial que Masuns logra imponer respecto de los acontecimientos. Pero para eso tengo que encontrar la cita. Dice, ¿no? Este es el relato que Emma va a contar una y otra vez para lograr ser exonerada. Aunque, insisto, ella no necesita ser exonerada para ella. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga. Abusó de mí, lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Masuns, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Fíjense que Borges no da lugar a esta expresión hacerse violar, con la cual uno podría, desde un lugar machista, objetivar parte del proceder de Masuns para llegar finalmente al acto justiciero, sino que Borges dice, verdadero también era el ultraje que había padecido. Es ultraje, no es hacerse violar. Fíjense cómo hay guiños interesantes en la historia que Borges nos cuenta, que Borges señala que se la contó Cecilia Ingenieros y dice, yo no quería escribir este cuento, es un cuento que a mí no me gusta, me desagrada profundamente la trama, pero me contó una historia más o menos parecida, dice Borges, vayamos a ver, y le escribí, ¿no? Otra mujer, ¿no? Una mujer que le cuenta una historia y él escribe la historia acerca de una mujer visceral y lúcida al mismo tiempo, como Emma Suns, y dolida, ¿no? También muy dolida. Hablemos brevemente de la Aleph y de Beatriz Viterbo. Es muy difícil ofrecer una caracterización de un personaje como Beatriz Viterbo, no tanto porque sea inaccesible, sino que la trama es muy compleja en un punto, es como intentar comentar Tronus Orbis Tertius, si bien a muchos el Aleph les parece, entre comillas, más literario. Pero bueno, es la historia de un amor no correspondido, de una decepción amorosa, parte, ese sería un relato dentro de una serie de relatos enmarcados que es el Aleph. Pero es la historia de un amor no correspondido, de la devoción de un hombre por una mujer que no lo ha correspondido. Es la muerte de esa mujer, por lo tanto la imposibilidad física de seguir cortejándola y de aspirar a que algún día eso se concretara, y luego el ritual de asistir año tras año a la casa de Beatriz Viterbo, donde está su primo, Carlos Argentino Daneri, y tener como una serie de encuentros horribles que Borges personaje, porque aquí Borges es personaje, nos va contando, hasta que llega un año en el que finalmente Carlos Argentino Daneri pierde un poco la cordura porque su casa, la casa de la familia Viterbo, Daneri, por decirlo de alguna manera, iba a ser demolida y eso lo enloquece porque teme perder el Aleph, y ahí es cuando Borges personaje se entera de la existencia del Aleph. Pero antes hay una serie de cuestiones. Me interesa remarcar algunas, un par de citas que son exquisitas, por supuesto. Es un cuento donde hay tantas cosas. Las reflexiones sobre la poesía,
que van más allá de la burla, sin duda contundente, que hace Borges de los versos de Daneri. Hay toda una reflexión sobre la poesía muy interesante, que podría ser otro bloque, que hoy no vamos a desarrollar, y muy compleja también. Se ha dicho que Daneri está escribiendo un libro que se llama Canto Augural, y que eso es una parodia del canto general de Pablo Neruda. Hay un problema con esa interpretación, que el canto general de Neruda se publica en 1950. El Aleph como libro, el relato es anterior, pero el Aleph como libro se publica en 1949. Pero también es cierto que Neruda empezó a componer el canto general en 1938 y Borges, según el Centro Borges de la Universidad de Pittsburgh, que es un lugar de referencia para la crítica borgiana, asegura, he chequeado esto, que Borges podía tener noticias de que Neruda estaba componiendo un texto que se iba a editar luego como canto general y que lo parodia como canto augural, eh, y se lo atribuye a Daneri. Es posible, suena muy parecido. Y sabemos que Borges tenía una relación compleja con la obra de Neruda, por lo menos en ese momento. Luego hay una revalorización tardía y nunca del todo completa de Neruda como poeta público, y ya no como poeta sentimental, decía Borges, como uno de los hijos de Whitman, dice Borges en una entrevista por ahí. Pero bueno, no es importante eso. Dice Borges en el Aleph: la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante, ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella, y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Y creo que aquí están las claves de lo que yo quiero recortar de la mujer en el Aleph, de Beatriz Viterbo. Mi vana devoción la había exasperado. Elegante forma de hablar de un tenaz enamorado no correspondido que insiste. Muerta, Beatriz, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Por supuesto, no podré seguir cortejándola, pero tampoco ella podrá seguir rechazándome. Y aterrizo, piensa Borges personaje, en el más pautado juego de la memoria, de la evocación, del recuerdo. Y ahí comienza el ritual de las visitas anuales, sobre fines de abril, a la casona de la calle Garay, la casa donde vivía Beatriz y donde vive y le ha sobrevivido su primo Carlos Argentino Daneri, un poeta espantoso. Es exquisitamente demoledor el fresco que pinta Borges, personaje de Carlos Argentino Daneri, el mal poeta por antonomasia, el poeta impostado, pretencioso, eh, que no, que ni por asomo puede rozar la belleza profunda, ¿no? Un hombre superficial, banal, sin duda alguna. Y eso se lo ha relacionado el apellido de Daneri, un apellido italiano, con el desprecio de Borges por el cocoliche, por esa inmigración italiana, española. No sé si llevarlo tan lejos, sin duda no hay mucho interés de Borges por
ese sector popular, no hay la menor duda de ello. Y Daneri le sirve para marcarlo, pero lo que impugna no es la descendencia de Daneri solamente, impugna el mal uso que hace de la literatura, y sobre todo cuando se entera que tiene un artificio tan maravilloso como maligno, en última instancia, que es el Aleph, que le permitiría tener la suma de todas las imágenes para hacer una poesía más decente, que es la que hace el propio Borges cuando nos transmite esa enumeración, que debe ser la enumeración más bella de la lengua castellana, de todo lo que él va viendo. Y Carlos Argentino Daneri ni por asomo puede hacer eso. Tiene el Aleph, como ha dicho Ricardo Piglia, tiene el acceso a todas las imágenes, a todos los acontecimientos del universo, confinados y compilados en un punto donde se resume el universo, y sin embargo con eso no puede hacer un buen poema. Es un tema de lo que significa hacer un uso de la cultura, dice Piglia, y acierta. Borges nos muestra cómo no es el Aleph en sí mismo, sino el uso que se hace de las visiones del Aleph, que son portentosas y son aterradoras. Y por suerte hay olvido, dice Borges, sobre el final del cuento. Por suerte puedo olvidar lo que he visto. Y por suerte, o por desgracia en este caso, también voy olvidando el rostro de Beatriz. Es importantísimo ante el Aleph y sus circunstancias del olvido. Yo pensaba, qué tremendo sería si el que hubiese visto el Aleph no hubiese sido Borges, sino Funes. Imagínense si ya era tremenda y trágica la vida de Funes, percibiendo cotidianamente las cuestiones. Imagínense a Funes contemplando las visiones del Aleph y no pudiendo olvidarlas, ¿no? Eso es el terror, hubiese sido el terror absoluto. Siendo ya terrorífica la vida que Funes llevó. Pero Borges dice, sobre el final del relato, voy entrando en el subterráneo, en Constitución, y las caras que veo me parecen todas caras conocidas. Y eso me da pánico, porque las he visto en el Aleph, he visto todo. El inconcebible universo, dice Borges. Pero por suerte se tranquiliza y va recobrando el olvido. Entonces, la memoria y el olvido, en un equilibrio final en el Aleph, que juega a favor de Borges, de poder olvidar un amor no correspondido. De eso va el asunto. Y podría detenerme ahí, porque la verdad es que profundizar esto me llevaría horas. Pero bueno, les voy a leer un par de citas y hacemos otra pausa, o tal vez dejemos aquí. Así, dice Borges, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Daneri. Y ahí, bueno, viene todo lo que Borges tiene que soportar de este poeta insufrible. Entonces, en un momento, cuando Carlos Argentino Daneri lo llama a Borges, y Borges detecta que no está en posesión de todas sus facultades, Borges hace una generalización sobre los Viterbo, que le incluye a Beatriz, ¿no? Entonces, volvemos a esto de bien recordar a la amada, pero también deslizar alguna injuria respecto de ella, algún resentimiento, algún rencor, lo cual hace muy verosímil a este amante no correspondido. Dice Borges, todos esos Viterbo, por lo demás, Beatriz, yo mismo suelo repetirlo, era una mujer, una niña de una clarividencia casi impecable. Pero había en ella negligencias, distracciones, desdenes, verdaderas crueldades que tal vez reclamaban una explicación patológica. La locura de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad. Íntimamente siempre nos habíamos detestado, ¿no? El arte de injuriar de Borges. Qué suerte que son una manga de locos, por decirlo con vulgaridad. En última instancia, son una manga de locos.
incluida Beatriz. Y Carlos Argentino Daneri no tengo ninguna duda. Y además Beatriz era capaz de verdaderas crueldades, ¿no? La idealización desciende rápidamente, pero también asciende, ¿no? Esto es típico del amante no correspondido, contrariado, resentido, que en un momento ama con locura y que en un momento también es capaz de odiar ese amor que no se le concede. Esa ambigüedad, esa ambivalencia de sentimientos está magistralmente plasmada en un cuento que además tiene un marco metafísico y un marco fantástico. Y que es deslumbrante ese marco metafísico y ese marco fantástico. Pero dentro de eso también cabe lo cotidiano de un amor no correspondido, vivido como una tragedia cósmica, que tal vez lo sea. Entonces, en un momento, en estas visitas recurrentes, y que además se van haciendo con más frecuencia, cuando Daneri lo llama para que Borges vea el Aleph, hay una serie de retratos, y Jorge Panesi, en el texto que, insisto, yo les voy a dejar, dice, es cinematográfico, ¿no? Aparecen distintos retratos de Beatriz en distintos momentos, haciendo distintas cosas. Y hay una sucesión vertiginosa de fotos de Beatriz tomando su primera comunión, Beatriz en un club, Beatriz casándose, Beatriz después del divorcio. Es un vértigo de imágenes, nuevamente la naturaleza visual, que el mismo Aleph tiene, ¿no? Visual y conceptual, a través de una serie de visiones acceder a la suma de conocimientos, de revelaciones que constituyen el inconcebible universo, que sin embargo se ve, pero no puede concebirse. En última instancia, lo visual supera al caudal de lo conceptual, no se puede asimilar para una subjetividad humana la suma de las revelaciones del Aleph. Pero, en un momento, en este vértigo de imágenes, de retratos que hay en la casa de Daneri, de Beatriz, Borges se acerca a uno de ellos y dice, junto al jarrón, sin una flor, en el piano inútil, sonreía, más intemporal que anacrónico, el gran retrato de Beatriz, en torpes colores. No podía vernos nadie. En una desesperación de ternura me aproximé al retrato y le dije, Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. Bueno, es un momento de una gran intensidad, verdaderamente, de una gran intensidad. Entonces, luego Borges accede al Aleph, ¿no? Cuando desciende el sótano se ubica de una determinada manera. Piglia también ha analizado el tema de que haya que ubicarse de una determinada manera para poder acceder al Aleph, ¿no? Piglia decía, metáfora del posicionamiento que hay que tener para acceder a la verdadera revelación de la cultura o de la literatura, para hacer otro uso de ella y no un uso canónico y estereotipado, que es el que hace Daneri. Entonces, para poder hacer la obra que hace Borges, hay que estar, no solamente hay que disponer del Aleph, sino que hay que tener una aproximación determinada, que en este caso es una aproximación física, hay que incorporarse de determinada manera para poder acceder al Aleph. Entonces, mientras ve las maravillosas y terribles cosas que ve, en un momento dice, vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. El comienzo de la decepción. Las cartas
obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a su primo, Carlos Argentino Daneri. Digamos, no solo el no haber correspondido a Borges, sino el de alguna manera haber tenido un amorío con su primo, al que Borges detesta por mal poeta. Doble decepción. Entonces, luego de ver el Aleph, luego de irse de esa casa, dice Borges, esto que yo les decía, la importancia del olvido ante semejante caudal de revelaciones. En la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares todas las caras. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme. Temí que no me abandonara jamás la impresión de volver. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó otra vez el olvido, ¿no? Vuelve el olvido, afortunadamente. Por increíble que parezca, yo creo que hay o que hubo otro Aleph. Yo creo que el Aleph de la calle Garay era un falso Aleph. ¿Existe ese Aleph en lo íntimo de una piedra? ¿Lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado? Nuestra mente es porosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz. Increíble. Son citas que están cortadas, en el medio hay muchas otras cosas, por supuesto. Un falso Aleph, y luego viene una enumeración de por qué Borges cree esto, y una enumeración, en realidad es un largo párrafo bastante erudito, pero lo central es esto. Tal vez sea un falso Aleph, tal vez haya otros. Algunos dicen Aleph, Aleph, volvemos a lo mismo, siempre la fonética no me importa demasiado. El Aleph, ¿no? Para pensar. Una historia de amor no correspondido en el marco de la revelación del inconcebible universo. Bien, dejemos aquí. Yo quería hablar de Ulrica, quería hablar de historia de Rosendo Juárez, quería hablar de La intrusa, quería hablar del cuento Juan Muraña. Simplemente decir algo tal vez del cuento Juan Muraña, que está en el informe de Brody, que también otros pronuncian de otra manera más afectada, de 1970, y le da la vuelta al asunto que encontramos en La Lujanera. Así como en La Lujanera es un móvil entre alguien que pelea y alguien que no quiere pelear, es un nexo. Está con Rosendo Juárez, pero Rosendo Juárez decide no pelear y se va con el corralero y eventualmente se va con el hombre de la esquina rosada, ¿no? Una mujer que circula, pero que es un nexo, es un móvil, sirve para que los hombres peleen. Hombres pelearon, como les recuerdo que se llamaba la primera versión del año 28 de lo que después va a ser Hombre de la Esquina Rosada. Está ahí simplemente para movilizar la disputa, por ella o no, porque en realidad la disputa entre el corralero y el pegador viene dada por la pura medición respecto del coraje que posee cada uno, y no es la intrusa. En la intrusa, como bien dice Panesi, ya entre comillas, la contaminación de la mujer respecto al mundo del arrabal es total, por lo tanto ahí sí, ella es el inconveniente. Es lo que se disputan los hermanos Nielsen y es lo que terminan sacando del medio. Es la mujer a la que asesinan. Para Panesi y para otros, no tanto porque la amasen de una manera absolutamente equivocada y violenta, sino porque hay una trama homosexual, un incesto homosexual entre los hermanos Nielsen. Esto ya había sido sugerido en vida de Borges, había esta lectura crítica se había hecho, de que no es la disputa por Juliana, sino que es la disputa de uno por otro, de un hermano por otro, por poseerse, y la prohibición
de la homosexualidad en el mundo del arrabal y del incesto. Una doble prohibición, una doble sanción, cuya descarga es la ejecución de Juliana, como excusa de la mujer en disputa. Momentos tremendos, ¿no? La compran en un prostíbulo, la vuelven a llevar, la ejecutan, ¿no? En un momento dice, vamos a cansar a los caballos, ¿no? Que eso era más importante que Juliana. Entonces, dicen, bueno, ya está, llevémosla para el rancho. Pero ahí la discordia se profundiza. Y entonces uno la mata y luego lo hace cómplice al otro del asesinato de Juliana, ¿no? Esa famosa línea, a trabajar hermano, esta mañana la maté, que Borges dice que esa línea se la dio su madre, a quien tampoco le gustaba nada los cuentos de cuchilleros. Y se le desagradaba mucho a mi madre que yo escribiera ese tipo de historias, prefería las otras historias. Y Borges tiene una gran fascinación, esto es obvio, por los cuentos que transcurren en este mundo del arrabal, estas historias violentas, extremadamente violentas. Tiene una fascinación por eso. Por eso yo llamé a aquella charla la metafísica y el deseo. El deseo más pulsional, arrojado incluso a lo precario, a lo violento, a lo prohibido, a lo sancionado, a lo grosero, y luego el repliegue metafísico, sereno, educado, presentable. El deseo habita en ambos lugares, sin duda, ¿no? Y Williamson, que yo hoy no me interesa refrendar tanto esa hipótesis, ve un poco en el propio Borges, en el Borges real, el temor patológico que tenía Emma Suns por el sexo, y cree que eso de alguna manera lo lleva a escribir la obra que Borges escribió, pudorosa o secretamente ambigua entre el pudor y el deseo más salvaje. A tal punto, los que siguen esa interpretación, que para mí no es nada valiosa, no creo que funcione tan directamente, que la represión sexual del propio Borges se manifieste en los textos de una manera tan clara. Seguro que se manifiesta, pero no creo que sea tan descifrable. Creo que es de un psicoanálisis muy barato hacer esa lectura de la obra borgiana, lo cual no quiere decir que no se puedan hacer lecturas psicoanalíticas de la obra de Borges, se han hecho muchas, pero creo que sin duda los psicoanalistas pueden ofrecer versiones más complejas que el hecho de que Borges tuvo una mala experiencia sexual en un prostíbulo de Ginebra llevado por su padre, y el hecho de que Emma Suns tenga aversión al sexo, o que Borges en su obra oscile entre el pudor y la confesión respecto de los sentimientos más íntimos y respecto del acto sexual. Creo que la relación no es directa, en todo caso es opaca, y hay que irla descifrando en cada caso, y no se puede hacer una tesis tan grosera como la de Williamson, o al menos yo recuerdo que era grosera. Tal vez si releyese, es un libro voluminoso, se llama Borges, Erwin Williamson, búsquenlo, sí. Es entre biográfico, es una especie de biografía intelectual, pero que al mismo tiempo derrama una serie de interpretaciones sobre la obra. No sé, la verdad es que en ese tiempo, insisto, hace más de 10 años, tal vez por la persona que yo era en ese momento, me interesó más encontrar esas claves entre la vida y la obra. Hoy creo que hay que ser mucho más cauto, mucho más complejo también para ofrecer una hermenéutica respecto a la obra de Borges. Insisto, no es una diatriba contra Edwin Williamson, lean el libro de Williamson, sacarán provecho de él, pero creo que es excesivamente psicológico en un sentido vulgar del término. Bien, ¿qué les parece si dejamos acá? No quería hablar de Ulrica, que es como el cuento donde, bajo esta interpretación del Borges reprimido, el cuento donde se abre, donde se confiesa es Ulrica. Si quieren les leo las citas que preparé,
Ulrica está en el libro de arena, libro de 1975, y acá nuevamente también, si María Kodama es Ulrica, no me interesa para nada, pero no por María Kodama, sino por la forma de leer que propone una tesis como esa, de correspondencia directa. Pero bueno, efectivamente Ulrica es una mujer abierta, ¿no? La lujanera, la mujer pública de la vida, del lupanar, la prostituta. Emma Son, la mujer obrera lúcida, que sabe urdir una trama compleja, que además la hace pasar por el cuerpo, ¿no? A diferencia de Lonrod en La muerte y la brújula, que es puro cálculo, es puramente, pero eso lo lleva a su propia muerte, o a su suicidio en caso de que el cálculo no estuviese mal hecho y la cita con el matón fuese a conciencia. Están las dos interpretaciones, pero en principio uno ve una mente que calcula, que advierte cuál es la verdadera trama que hay detrás de los crímenes que le dan sentido a La muerte y la brújula, pero como eso no pasa por el cuerpo, finalmente cae en la trampa de Scarlatti, Lonrod. En cambio, Emma Suns es lúcida, no brillante, es lúcida, pero esa lucidez pasa por el cuerpo, lo cual le permite hacer un cálculo más fino de las consecuencias de sus actos y puede salvar su vida, ejecutar a Lowenthal, saldar el ultraje que ella misma vivió, al que se entregó, y de alguna manera redimir la memoria de su padre. Pero Ulrica es abierta. Es de hecho una mujer feminista, dice. Creo que es la única vez, estoy seguro, que aparece el término feminista o feminismo en la obra de Borges. Tal vez en declaraciones periodísticas, pero en la obra de ficción, en la obra ensayística, no está. De hecho, él decía que cuando tradujo Un cuarto propio de Virginia Woolf no le interesó tanto y que por eso la traducción es de la madre y que él la firmó. Y tampoco respecto de Orlando tenía un juicio tan positivo, ¿no? Pero un cuarto propio, donde está justamente la defensa de la mujer a tener un cuarto propio, la necesidad de la mujer a tener un cuarto propio para poder desarrollar una obra literaria, que es lo que Virginia Woolf sostiene en ese ensayo que sigue siendo vigente y que hay que leer, que es de una calidad extraordinaria. A Borges eso no es lo que más le interesó, por lo cual es sorprendente que aparezca el término feminista en un texto ya tardío, en un texto de mediados de la década del 70, verdad, en un momento en el que la relación con Kodama, luego de la muerte de la madre de Borges, en julio del año 75, ya estaba consolidada. Y él ya había logrado separarse de su esposa, que era un lastre para él. Ese matrimonio era una asfixia moral para Borges, que además había sido impuesto por su madre. Pero volvemos a lo mismo, todo eso está en muchas biografías y a mí no me dice nada de la obra. A mí lo que me dicen son los textos. Y creo que un hermeneuta se mide, no creo, estoy seguro, se mide por lo que puede decir acerca de los textos. Lo demás es sabroso o no tan sabroso chismerío respecto de Jorge Luis Borges, que es una tentación, porque es un gran ícono y sobre cualquier gran ícono uno está tentado de tener anécdotas, de casi a través de esas anécdotas como sentir que uno lo conoció. No es recomendable. Creo para el lector crítico no me parece que le aporte nada. Al cholulo, bueno, todo le aportará, ¿no? Bien, Borges empieza el relato Ulrica diciendo: mi relato será fiel a la realidad, o en todo caso a mi recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo. Bueno, por supuesto que no es lo mismo. Y esto es fundamental para entender todo el cuento. Habrá que ver si lo que efectivamente aquí sucede, que es la consumación de un acto amoroso, que es lo que para muchos está siempre oculto, escatimado, reprimido en la obra de Borges, no creo que sea así. Con ese nivel de exageración no creo que se pase de la represión a la apertura en Ulrica. Creo que hay grados de represión y de apertura a lo largo de toda la obra borgiana, y que acá Borges decide ser más didáctico en todo caso respecto de
la apertura hacia el amor, en el sentido sexual. Pero está también mediado por un montón de mitologías nórdicas, de referencias nórdicas, por lo cual tampoco es una confesión demasiado directa y no estamos seguros de que haya habido una efectiva posesión de Ulrica, ¿no? Que se hayan acostado efectivamente. Parece que sí, pero la última línea del relato introduce dudas, por eso digo la primera y la última línea del relato Ulrica. Vuelvo a leer la primera. Mi relato será fiel a la realidad, o en todo caso a mi recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo. O sea, ya está aceptando la distorsión de la memoria, o mejor dicho, la niega la distorsión de la memoria. Es decir, contar la realidad o contar lo que yo recuerdo de los hechos es lo mismo, no es lo mismo. Ya hay un principio de distorsión que desde aquí se acepta. Bueno, y se introduce rápidamente al personaje Ulrica, que es una mujer alta, pelirroja. También esto Edwin Williamson lo desarrolla como diciendo es Nora Lange, que era alta, que era pelirroja, y que había muerto un par de años antes de la escritura de Ulrica, y que ya sería como la muerte efectiva de la Beatriz Viterbo que Borges buscó toda su vida. Así como muere Beatriz Viterbo en la literatura, también muere Nora Lange, y Borges ya deja de buscar una Beatriz, o se queda con la última que sería Kodama. Insisto, para mí todo esto es psicología Bon Marché. Pero dice Ulrica, soy feminista, así se presenta, dijo. No quiero remedar a los hombres, me desagradan su tabaco y su alcohol. La frase quería ser ingeniosa y adiviné que no era la primera vez que la pronunciaba. Supe después que no era característica de ella, pero lo que decimos no siempre se parece a nosotros. Refirió que había llegado tarde al museo, pero que la dejaron entrar cuando supieron que era noruega. Uno de los presentes comentó, no es la primera vez que los noruegos entran en York, ya esto transcurre en Inglaterra. Así es, dijo ella, Inglaterra fue nuestra y la perdimos. Si alguien puede tener algo, o algo puede perderse. Es una muy buena línea. Hay un guiño. Se puede tener algo, también podría decir, se puede tener a alguien y en consecuencia se puede perder a alguien en el terreno del amor, o todo es mucho más fugaz, como este encuentro, como esta ensoñación, tal vez, del encuentro con Ulrica. Es un momento, pero no es ganar o perder. Sería lo contrario de la Aleph, perdida para siempre Beatriz, por muerta, o, en el sueño, conquistada para siempre, si se hubiese quedado con Borges y no con Danelli. Ni una cosa ni la otra, dice Ulrica. Pero han pasado 30 años entre un texto y otro. Fue entonces cuando la miré. Una línea de William Blake habla de muchachas de suave plata o furioso oro, pero en Ulrica estaban el oro y la suavidad, ¿no? Como la síntesis de todas las mujeres que se pueden codiciar en esta serie que hemos presentado. El oro y la suavidad. Era ligera y alta, de rasgos afilados y de ojos grises. Menos que su rostro me impresionó su aire de tranquilo misterio. Apertura en Ulrica, pero permanece el misterio. Nunca se muestra del todo la mujer. Sé que ya estaba enamorado de Ulrica. No hubiera deseado a mi lado a ninguna otra persona. Oí de pronto el lejano aullido de un lobo. No he oído nunca aullar a un lobo, pero sé que era un lobo. Ulrica no se inmutó. Para un hombre célibe, entrado en años, el ofrecido amor es un don que ya no se espera. El milagro tiene derecho a imponer condiciones, porque Ulrica le dijo, me tomarás, seré tuya, siempre en estas expresiones posesivas, pero no ahora, sino en la posada. Entonces Borges dice, el milagro, ¿no? El voy a estar con vos, tiene derecho a imponer condiciones. Para un hombre célibe entrado en años. Borges juega con la propia imagen pública que había de él.
No incurrí en el error de preguntarle si me quería. Comprendí que no era el primero y que no sería el último. Esa aventura, acaso la postrera para mí, sería una de tantas para esa resplandeciente y resuelta discípula de Ibsen. Otra forma de decir liberal, feminista, resplandeciente y resuelta discípula de Ibsen. Una mujer que está en posesión de las pasiones y las ejecuta, como las mujeres de Ibsen. Y el final, el esperado lecho, se duplicaba en un vago cristal, y la bruñida caoba me recordó el espejo de la escritura. Ulrica ya se había desvestido. Me llamó por mi verdadero nombre, Javier. Sentí que la nieve arreciaba. Ya no quedaba muebles ni espejos. No había una espada entre los dos. Como la arena se iba al tiempo. Secular en la sombra fluyó el amor y poseí por primera y última vez la imagen de Ulrica. Bueno, muchísimas gracias. Responderé preguntas en cada uno de los videos en tiempo real. Estoy conectado mientras ustedes ven este video, por lo menos hasta las 19:30, 19:45 estaré conectado para responder preguntas, comentarios. Ha sido un poco torpe esto, sepan disculpar y muchísimas gracias.